Ya saben ustedes que acá en Radio Sonora tenemos distintas alianzas informativas y estratégicas, una de ellas con SPR Informa, para llevarles a ustedes los temas más relevantes y de coyuntura, y quienes en realidad no la están pasando nada bien, no están atravesando su mejor momento, son pues quienes forman parte del PRI y quienes estuvieron además en la 24ª Asamblea Nacional Ordinaria de este partido. El PRI y la simulación es el título que le da a esta columna el periodista y analista político Emerson Segura Valencia, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Emerson, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar contigo y con tu audiencia, muchas gracias. Gracias, compártenos, por favor, ¿cómo ves al PRI? A ver, cuéntanos. Pues sí, justamente como tú bien señalabas, pues este domingo, ¿no? En la 24 Asamblea Nacional, pues se consumó, digamos que, pues un golpe, podríamos decirlo por así, podemos decirlo de una manera, un golpe para, pues para el priismo, en términos que pasó algo inédito, ¿no? Y esto es que el dirigente nacional, Alejandro Moreno, pues reformó los estatutos para poder perpetuarse en el cargo, abre la puerta ya a su reelección, abre la puerta para 8 años más, y, eh, y hay que decir también que pues el PRI viene, la crisis del PRI no solo se trata de su actual dirigencia, que también acumula derrotas, desprestigio, sino el PRI viene de una pues de una crisis ya de años que pues viene, incluso me atrevo a decir, desde que perdió la presidencia de la República, y que ha sido incapaz pues de alinear, digamos que sus intereses, alinear un partido que hay que decir también nunca fue democrático, ha sido profundamente antidemocrático, y que ahora pues Gito Moreno, digamos que de una manera pues más autoritaria, pues se ha hecho del partido y ha de manera sistemática pues expulsado a distintos actores de poder al interior del PRI, ¿no? Mencionas algo muy interesante en tu columna en relación a cómo o cómo se sustentó durante muchos años el PRI y esa base del poder del titular del Ejecutivo, es decir, dependían mucho del poder presidencial, y toda vez que existe o que se da por primera vez la alternancia en nuestro país, pues ahí viene el declive, ¿no?, del partido. Sí, justamente un poco lo que intento ahí poner ahí en el texto es que el Partido Revolucionario Institucional, uno de sus principales ejes era la presidencia de la República, ya que el presidente no solo era titular del Ejecutivo, sino también era, digamos que jefe del partido, ¿no? Y ese eje al perderlo, al perder la presidencia de la República, pues el PRI nunca fue capaz de elaborar otro eje o desarrollar otro eje para poder articularse como un partido moderno, un partido democrático. Y un paréntesis que podemos ver ahí, que también lo señalo, es pues la presidencia de Enrique Peña Nieto, ¿no? La presidencia de Enrique Peña Nieto en 2012, digamos que fue la última llamada, lo podemos llamar, decir así, ¿no? La última llamada de un priismo en unidad, de un priismo cuestionado, donde los distintos sectores del PRI pues cerraron filas con el mexiquense, que bueno, al final pues terminó siendo pues una administración fallida, con diversas divisiones, y que pues en 2019, justamente en esa crisis eh, posterior al gobierno, en ese vacío del poder es cuando llega Alejandro Moreno y se apropia del PRI. En su momento nadie lo veía, nadie al interior del PRIismo dimensionaba de qué se iba a tratar la presidencia de Alejandro Moreno, y hoy, 5 años después, pues vemos que es una dirigencia cuestionada, una dirigencia con señalamientos de corrupción, y pues un partido que en su momento fue hegemónico, que fue protagonista en el siglo XX, que fue protagonista de la alternancia y de la denominada transición democrática. Hoy pues vemos un partido disminuido,
con muy pocos escaños, con muy pocas gubernaturas, y pues es más bien, digamos que un cascarón que permite pues una cierta cantidad de recursos y de espacios en el Congreso, ¿no? Oye, Emerson, la pregunta del millón, ¿quién, ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién o quiénes podrían salvar al PRI? Sí, yo creo que lamentablemente el proceso de descomposición del PRI, pues desde mi punto de vista, yo lo veo que es inevitable, ¿no? O sea, veo al PRI, digamos que destinado a ser un partido muy, muy menor. Veo muy pocas posibilidades de que sea rescatado. Sé que hay señalamientos sobre que Alejandro Moreno es el responsable y el que va a llevar al PRI a su desaparición, pero hay que decirlo, ¿no? Alejandro Moreno no es el único responsable de, digamos, de todo el proceso por el que está pasando el PRI. Hay muchos actores involucrados y que más bien pues la dirigencia de Alejandro Moreno es la cereza del pastel en estos momentos donde pues la fuerza gobernante pues arrasó en las elecciones, y yo creo que realmente no existe, desde mi punto de vista, no existen voces o personajes que realmente puedan por así decirlo, salvar al PRI, ya que han estado en el PRI y han tenido su oportunidad también de dirigir o formar parte al interior de la estructura del partido. Ujú. ¿Qué beneficios o para qué le servirá entonces a Alejandro Moreno perpetuarse en este cargo, ¿no? Como dirigente nacional del PRI. Sí, yo creo que, como señalaba, yo creo que asegura una buena cantidad de recursos que permiten articular a la estructura partidista de alguna manera. También tengo entendido que el partido está endeudado, pero bueno, creo que por un lado son los recursos que les permite tener desde el lado presupuestal, ¿no? De los que se asigna así de las partidas a los partidos políticos, y por otro lado pues los espacios de poder en el Congreso que pues también permiten tener pues fuero, permiten tener pues una cierta interlocución. Al final es increíble que hoy pues el Partido Verde o el Partido del Trabajo pues tengan más escaños, por ejemplo, en la Cámara de Diputados que el PRI, y seguramente pues buscará pues permanecer en los cargos al mismo tiempo que buscar algún tipo de negociación, yo creo que con el gobierno actual, ¿no? Le va a salir, la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero creo que esa es la estrategia de Alito Moreno, de atrincherarse pues en la dirigencia, ¿no? Ujú. Bueno, pues está bastante interesante el tema. Emerson va a seguir dando muchísimo de qué hablar, sobre todo por las recientes declaraciones. Y nos queda pues clarísimo las confrontaciones y la guerra de declaraciones, sobre todo por ahí un Beltrones que también da unas declaraciones, un Alejandro Moreno que también le respondía y que hacía acusaciones muy serias, ¿no? En torno también y Así es. sacando a relucir el caso Colosio. Sí, creo que, digo, se le pueden dar varias lecturas, ¿no? Yo creo que por un lado, eh, Alejandro Moreno de manera pues tramposa, ¿no? Digamos con juegos de artificio, eh, señala o resucita del caso Colosio, ¿no? Que también ya había estado en la discusión pública por la aparición presuntamente de este segundo tirador, que ya estaba en la discusión pública, y aprovecha la ocasión en el momento que él da, digamos, este golpe al priismo y que se hace las reformas para perpetuarse en el poder, hace el señalamiento de que hay priistas involucrados en el caso Colosio, una herida, digamos, que ha estado abierta, algo que ha sido imposible de procesar, un caso, digamos, que no solo en el priismo, sino nacionalmente, y yo creo que más bien el mensaje es, desde luego, que es la guerra que se avecina, ¿no? Sin duda el mensaje al ahora senador electo Manuel Fabio Beltrones es una guerra que se avecina. No hay que olvidar que los dos están en la Cámara Alta, así que pues, creo que el mensaje es claro. Creo que por un lado sí busca confundir un poco, mezclar los temas,
pero al mismo tiempo también señala el Pemex Gate, culpa a Dulce María Sauri de ello, ¿no? O creo que justamente esta purga que busca hacer Alejandro Moreno, pues ve que es necesaria para poder apropiarse básicamente del partido, y pues el senador Beltrones, senador electo, Bien. ya ha señalado que también él ve, pues sí, que Alejandro Moreno buscará expulsarlo del partido, eso también lo va a imposibilitar de estar en el grupo parlamentario del PRI. Ayer señalaba también que votará de manera diferenciada y no en bloque. En fin, habrá que ver cómo se avecina esta guerra, que también no es nueva, también estuvo con otros actores en el PRI, como Miguel Ángel Osorio Chong, así que pues se avecina seguramente meses Sí. complicados en el PRI. Así es. Emerson, pues muchísimas gracias por compartirnos este análisis relacionado a tu columna de opinión, el PRI y la simulación. ¿Cómo te seguimos en redes? Sí, estoy como @emer_seg en Twitter y en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo desde acá, desde Radio Sonora. Muchas gracias, un saludo. Gracias al periodista y analista político Emerson Segura Valencia esta mañana en esta colaboración entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Vamos.